Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy, en esta noche, queremos darle gracias a Dios por permitirnos dirigirnos ante ustedes por medio de las Escrituras. Este programa, Manantial en el Desierto, es directamente preparado para ustedes a fin de que puedan también entender y aprender un poco más de las Escrituras, y podamos entender la palabra. Seguimos con el estudio expositivo de la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe, a Timoteo. Y quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a 1 de Timoteo capítulo 3, y estamos viendo acerca de los requisitos de los pastores. Y la anterior semana habíamos hablado acerca del gobierno que debe de tener un pastor primeramente para con su hogar. ¿Qué es lo que habíamos dicho para recordar? Habíamos comunicado que un anciano o un pastor debe de examinar e inspeccionar su propia vida personal, la misma que delante de los ojos de Dios debe de ser ejemplar, ¿no? Entonces, este hombre, este siervo, este pastor, debe obviamente gobernar. La palabra gobernar quiere decir, debe ser un buen administrador primeramente de su casa. Debe presidir, que también se describe, la palabra gobernar también se la describe como tener autoridad. Entonces, esta autoridad no estaba basada en un machismo, en tener una actitud de dictador en su hogar, sino en directamente mantener la autoridad de Cristo a través de una conducta correcta y apacible delante de su familia, de su esposa y de sus hijos, a tal punto que tanto para su esposa como para sus hijos no se les sea difícil de sujetarse, ya que en ellos miran la autoridad de Cristo, ya que en el padre de familia ellos miran la autoridad de Cristo. Es más, su esposa mira en su esposo a Cristo reflejado. Esto es una de las evidencias que habíamos hablado. Entonces, es necesario que gobierne bien su propia casa. Entonces, cuando habla de gobierno, entonces estamos hablando que se conecta a todo lo que tiene que ver con su hogar, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Habíamos hablado también acerca del tema del divorcio, y podríamos decir que esta situación se puede considerar porque obviamente un hombre divorciado no da obviamente una evidencia, ¿sí?, de un ministerio, de un liderazgo fuerte espiritualmente. Entonces, creo que este es un tema que podríamos también compartir con posterioridad en otro programa, y que por cierto lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, si se trata obviamente de un divorcio, que obviamente dentro de las Escrituras hay razones bíblicas que son válidas, debe haber sido reemplazado por un patrón prolongado de liderazgo familiar y sólido. Quiero decir, que esta persona haya demostrado ante la sociedad su fidelidad a Dios, su amor hacia a Dios, no estar denunciado por ningún acto inmoral o vergonzoso, ¿sí?, que afecte su persona. Entonces, hay casos de pastores que sus esposas han dejado el hogar, han querido alejarse de ellos, han sido las esposas de estos pastores infieles. Ellos han tratado de buscar la solución para su hogar, han tratado de ir a consejerías matrimoniales, han estado orando por sus esposas, y el problema es que muchas de ellas ya no vuelven. Muchas de ellas se enrolan con otros hombres y se casan incluso con otros hombres, se divorcian y se casan. Ha habido muchos casos. Entonces la pregunta es, ¿qué debe de hacer un hombre que estuvo involucrado en el ministerio?
obviamente él tiene que ser muy franco con la congregación y la iglesia y hablar la verdad y ser transparente de todas las situaciones que se estaban dando en su hogar para que la iglesia tenga este conocimiento. Mas, sin embargo, el objetivo de Dios es que el matrimonio de un ministro nunca esté viciado, escúcheme bien, por problemas conyugales, más aún con el problema del divorcio. Respecto a los hijos, habíamos hablado y habíamos dicho que ellos tienen que estar bajo sujeción, y ya estamos diciendo que la sujeción que los hijos deben a su padre, que es pastor de una iglesia, se da dependiendo de la proporción de crecimiento espiritual que haya en este pastor. Entonces, conforme los hijos miren en él la conducta de Cristo, la piedad de Cristo reflejada en su manera de ser, ellos van a tratar de sujetarse. Obviamente hay también casos de hijos que no son cristianos, cuyos pastores tienen hijos inconversos, pero aquí los requisitos son así. No podemos nosotros poner otro color a las escrituras, sino que debemos aceptar que estos requisitos tienen que ser totalmente pasados por el que desea el obispado o el pastorado. Entonces es necesario dentro de la voluntad de Dios que sus hijos sean creyentes. Es más seguro que este ministerio de este hombre cuyos hijos son sujetos a Dios, su esposa es una mujer temerosa de Dios, sujeta a Dios, sujeta a su esposo, no sea un problema para el siervo. Porque los problemas de hogar, conyugales, los problemas familiares, obviamente van a mermar y absorber la fuerza, la energía que tenga un ministro o un pastor que desee directamente predicar o estar al frente de una iglesia. Entonces es una gran responsabilidad, porque el primer ministerio de un pastor es su casa, es su hogar. Entonces allí es como saben decir, los hermanos tal vez de la iglesia no miran lo que está pasando dentro del hogar del pastor, porque puede haber incluso pastores que estén fingiendo, escúcheme bien, o que tienen un hogar modelo, y a veces se da el caso que no son hogares modelos. Entonces todo lo que está oculto tarde o temprano tiene que salir a la luz. Eso es evidente. Pero nosotros lo que debemos hacer es orar, pedir a Dios que Dios bendiga los ministerios de los pastores donde Dios los haya puesto. El que nosotros estemos sujetos a ellos es porque han sido ejemplo en palabra, en el conocimiento bíblico y también en conducta, ¿no? Esto es muy importante, porque el verso 5 de primera de Timoteo 3:5 dice lo siguiente, que es la continuación del verso 4. Bueno, vamos a leer desde el 4 para poder entender el contexto. Y dice, primera de Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, viene una pregunta, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora bien, un hombre de Dios, un anciano o un pastor de una iglesia, debe probar, ¿sí? Primero en la integridad y también en la vulnerabilidad de su propio hogar, esa capacidad que él tiene para poder guiar a otros, obviamente a la salvación y también a la santificación. Entonces, primeramente, él tiene que ser ese guía dentro de su hogar. ¿Se dan cuenta que todo empieza en casa? Pidamos a Dios que la transmisión no se interrumpa, mis queridos amigos. Entonces, este anciano prueba que Dios, estimados oyentes, escúchenme bien, le ha dado la capacidad espiritual única para establecer un ejemplo excelente de, obviamente, de virtud, ¿sí? Así como para poder servir a los demás en la iglesia. Como no solo servir, sino también para poder resolver conflictos en la iglesia, para poder también solucionar problemas internos en la iglesia, para poder construir la unidad que necesita una iglesia y para poderla mantener en ese vínculo del amor.
Entonces, si este anciano no puede hacer estas cosas muy esenciales, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué entonces tendría alguien que suponer que él sería capaz para poder estar al frente de una iglesia? Entonces, vemos aquí ya que la situación se torna cuesta arriba para aquellos que son pastores. Por eso, compartiendo estos requisitos, ustedes pueden a través de las escrituras mirar donde ustedes están congregándose o en la iglesia donde ustedes están asistiendo, pasar por el filtro, la conducta y la vida del pastor que está al frente de ustedes para ver si él está directamente cumpliendo con estos requisitos. Caso contrario, obviamente en una congregación existen presbíteros, ancianos, el cuerpo ministerial donde es necesario también, cuando ustedes miran cosas que no están bien, exponer a la iglesia, y obviamente vendrá la disciplina, ¿no?, para estas personas. Es una labor muy, muy seria el estar al frente de una iglesia. Lo cierto es que muchos pueden mentir a una congregación. Puede darse el caso que muchos pueden engañar a la iglesia pensando que están o que tienen un hogar perfecto, un hogar adecuado, y hay problemas dentro de la casa, y esto tiene que resolverse primero, porque esto va a afectar el ministerio. Notemos que Satanás, él quiere entrar a los hogares de los pastores y quiere destruirlos. Entonces el principal foco de atención del diablo no es la iglesia, escúcheme bien, sino es el hogar de los siervos, porque cuando él empieza a querer desmembrar el hogar de los pastores, sabe que una vez desmembrado un hogar, una iglesia va a sufrir pérdida, va a sentir un golpe fuerte, una estocada fuerte. Por eso nosotros estamos llamados como miembros del cuerpo de Cristo a orar, a interceder por los pastores, a clamar por sus hogares, a pedir a Dios por sus matrimonios, si ellos son casados, a pedir que ellos sean buenos amantes para sus esposas, buenos compañeros, buenos esposos, sean proveedores para sus hogares, sean buenos trabajadores si están desempeñándose en algún área secular, y no sean de tropiezo incluso para la gente que no conoce de Dios. Pero más adelante Pablo le dice a su hijo espiritual en la fe que él también debía observar a quién él iba a poner, no adelantarse, porque ha habido errores en el ministerio y a veces esto es por falta de crecimiento y de discernimiento espiritual. Entonces, yo no creo en la elección por el azar en una congregación. Yo creo que para poder elegir, y cuando digo yo creo me baso en lo que dicen las escrituras, para poder elegir a una persona que está al frente del ministerio, tiene que cumplir todos estos requisitos que está en 1 Timoteo capítulo 3, y más aún tomar en cuenta lo que dice el verso 6. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, verso 6. Dice, no un neófito, le dice Pablo a Timoteo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, como les estaba explicando, hay muchos ministerios, muchas congregaciones que designan ministros al ojo. Entonces, si de pronto tiene una buena apariencia o tiene una buena retórica, una forma fácil de palabra, fluidez en la forma de expresarse o carisma, lo ponen al frente. Pero no se dan cuenta que esto va a causar un grave daño a la congregación donde esta persona ha sido puesta como colaborador o como pastor. Por eso en estas congregaciones vienen después las ruinas, vienen directamente después los problemas. He escuchado casos terribles de hombres que los levantaron de golpe y se envanecieron. Y eso es lo que Pablo les está diciendo, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a su hijo espiritual, que tenga cuidado de poner a neófitos en el ministerio. Esta palabra neófito quiere decir uno que es nuevo, una persona recién convertida, porque es necesario que pase por un proceso, tiene que pasar por un proceso de crecimiento, por un proceso de refinamiento, tiene que pasar por un proceso de prueba.
Entonces entendamos que Dios es un Dios de orden y en una congregación hay orden. Entonces el que es verdaderamente llamado para el ministerio, aparte del don que Dios le dio de enseñar y de predicar, que por cierto este don va a fluir en el verdadero Hijo de Dios, va a sentir él o va a experimentar una confirmación directa de Dios que él ha sido llamado, apartado para servir a Dios. Mas sin embargo, es necesario que se aplique una ceremonia que es la confirmación delante de la iglesia, pero para esta confirmación es necesario que los siervos oren demasiado, ayunen, oren, dependan mucho de Dios y lleven toda la conducta de esta persona a todos los requisitos que el apóstol Pablo está mostrando en 1 de Timoteo capítulo 3. Si no cumple estos requisitos, no lo tengan como ministro o no lo tengan como una persona candidata a ser pastor. Esto es así de serio. Aunque es crudo decirlo, pero hay que aplicar las escrituras aún para poder seleccionar, no a dedo, escúcheme bien, sino guiados por el Espíritu Santo a estas personas. Recuerdan ustedes que el mismo apóstol Pablo a Timoteo, cuando vamos más adelante, ¿sí? Quiero que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 5, 22 y espero que estén con la Biblia en la mano. Dice las escrituras lo siguiente. 1 de Timoteo 5, 22 dice: no impongas con ligereza, ¿sí?, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos y consérvate puro. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que no coloque las manos a alguna persona con ligereza? Bueno, miren, les comparto. Había una ceremonia en el Antiguo Testamento que afirmaba la disponibilidad y la aceptación de un hombre para que sea ministro público, es decir, un anciano o un pastor. Entonces, esto obviamente procedía de esta práctica de imponer manos sobre, obviamente venía de la imposición de manos que se hacía a un animal que iba a ser sacrificado con el fin de identificarse con ellos. Ustedes pueden ver esto en el libro de los Éxodos, del Éxodo, que obviamente es una sombra de lo que ha de venir, ¿no? Entonces, Pablo le estaba diciendo que tenga cuidado de poner las manos con ligereza, porque se refiere directamente a que tenía que él, antes de hacer eso, realizar una investigación muy minuciosa de la persona que estaba siendo preparada para ser ordenada como candidato a pastor. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta hoy en día. Entonces, queridos amigos, Pablo le está diciendo en el verso 6, volviendo a 1 de Timoteo 3:6, le dice, no un neófito, es decir, no un nuevo, porque, ¿qué pasa? Pablo, a través de la experiencia que él tuvo cuando levantó congregaciones, iglesias como apóstol, él cometió este error de haber levantado al inicio personas con ligereza, con rapidez. Y entre ellos, quiero compartirles algo. En Éfeso, en la iglesia en Éfeso, Pablo, cuando empezó a levantar esta congregación, se dio cuenta que habían dos hombres ahí que eran Alejandro y ¿quién más? ¿Alguien me puede ayudar? Eran dos personas que eran Himeneo y Alejandro. Estos dos personajes que cuando ustedes van a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 20, ¿sí?, eran pastores de la iglesia en Éfeso y como yo les explicaba, empezaron bien antes de ser pastores con Pablo. Seguramente salieron a la propagación del evangelio en Éfeso, aparentaron una actitud correcta, adecuada, moralmente espiritual ante los hermanos, pero la situación es que dejaron ellos la fe, dejaron obviamente la palabra de Dios, y Pablo dice que ellos naufragaron en cuanto a la fe, y obviamente Pablo tuvo que aplicar disciplina, y ellos no se sujetaron a la disciplina que Pablo impuso en la iglesia en Éfeso, y obviamente ellos fueron entregados a Satanás. Y posteriormente, obviamente, cuando ya Satanás entró en ellos, empezaron a ser opositores de Pablo y del ministerio de este siervo. Por eso no es
tan, bueno, por eso no es de extrañarse o de ver que hay muchas personas que están dentro de una congregación, que participan, que quieren liderazgos, quieren posiciones, incluso muchos han logrado, pero después le dan la puñalada por la espalda a la persona que le levantó como ministro y hay una pérdida tremenda. Y esto demuestra que no todos son hijos de Dios. Por eso cuán importante es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y hoy yo les comparto esto, estimados oyentes, para que tengamos mucho cuidado. Si tú de pronto eres pastor o anciano de una iglesia, de una congregación, analiza y toma en cuenta estos puntos que te estoy compartiendo. Entonces, volviendo al verso 6 de 1 Timoteo 3:6, entonces dice no un neófito, ¿no? Porque mire lo que dice más adelante, no sea, dice que envaneciéndose, esta palabra envanecimiento tiene que ver con el orgullo, con la soberbia y la arrogancia. Y el problema es que cuando una persona nueva empieza a ensoberbecerse por la posición que ha dado, no es el reflejo de Cristo para la iglesia, sino viene a ser el reflejo, aunque no me crean, pero viene a ser el reflejo de Satanás. Entonces recuerden ustedes que por el orgullo que se dio en el cielo, Lucero fue expulsado y vino a ser que Satanás, que es el adversario de Dios, ¿cierto? Entonces, encargar obviamente el ministerio a un recién convertido para que ejerza la función de pastor es equivalente obviamente a tentar a esta persona que caiga rotundamente en la arrogancia y en el orgullo. Entonces, es por eso y por esta razón que los ancianos deben salir de entre los hombres, escúcheme bien, con madurez espiritual en la congregación. Porque aquí Pablo le dice a Timoteo, si se envanece va a caer en la condenación del diablo. Ahora, la condenación del diablo consistió en ese tiempo en el orgullo con respecto obviamente a la posición que se le puede asignar a una persona nueva. Entonces, como yo les estaba explicando del caso de Alejandro y de Himeneo, esto resultó en la caída de ellos, en la pérdida de su honor y de su autoridad. Muchos aquí dicen, pero no, pues Alejandro y Himeneo fueron cristianos, lo que pasa es que Pablo cometió un error. No, lo que pasa es que Dios permitió que en la iglesia en Éfeso se manifestasen los que eran los que debían ser y los que no son, o sea, los que son y los que no son hijos de Dios. Y en la iglesia de Dios, en la verdadera iglesia de Dios, el Señor va a hacer lo mismo, el Señor va a cernir, el Señor, entendamos que Él saca la luz y el Señor, por amor a su iglesia, Él va a librar a su iglesia de los intrusos y de estos falsos maestros o de estos lobos impostores que están infiltrados y que son como un cáncer para el cuerpo de Cristo. Es algo duro lo que les voy a decir, pero cuando Judas describe a los falsos profetas, ellos no van a volverse a arrepentir, no van a venir al arrepentimiento genuino. Es imposible que un falso maestro, un lobo, se arrepienta. La mayoría de ellos caen directamente en la condenación. Por eso ustedes, si desean, pueden leer Judas, el libro de Judas, que es un solo libro, y ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy compartiendo. Pero también Pablo le dice a Timoteo, ya que una vez trata de los asuntos internos, del asunto del hogar del pastor, de la madurez espiritual que tiene que tener el que debe de estar al frente, ahora habla de algo objetivo. Ahora habla del rol que desempeña el hombre de Dios con la sociedad. Entonces el verso 7 de 1 de Timoteo 3:7, miren lo que dicen las Escrituras. Yo estoy con mi Biblia aquí. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahora, esto quiere decir, cuando dice que tenga buen testimonio de los de afuera, que debe de ser de una conducta adecuada, intachable. Es decir, así como Él es en la iglesia, y bueno, vamos más íntimamente, así como Él es delante de la presencia de Dios, cuando nadie lo ve, cuando está a solas con el Señor, así cuando Él está con su esposa, con sus hijos, así como cuando está en la iglesia, ahora sí,
asimismo él tiene que reflejar esa misma conducta con los que están afuera, es decir, con la sociedad, ya sea en su trabajo, ya sea como empleado público, privado, como jefe de una empresa, es decir, tiene que reflejar la conducta de Cristo. Entonces, si estas personas no tienen un buen testimonio de los de afuera, obviamente no califica para ser pastor. Yo he escuchado el caso de muchas personas que dicen, bueno, en la iglesia donde usted va puede ser un hombre extraordinario, pero donde él está es una persona pelearinga, es una persona habladora, calumniadora, es una persona lujuriosa que cuando entran las compañeras les desviste con sus ojos. Entonces digo, a ver, ¿cómo puede esta persona que no está dando un testimonio adecuado fuera de la iglesia ser llamado como ministro de Dios? No puede, porque esto es una gran piedra de tropiezo, y aparte de eso vendría a ser un objeto de burla y de descrédito de la gente incrédula, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es que nadie se descredite y blasfeme el nombre de nuestro Señor por causa de esto. Ahora, de que haya a veces decisiones incorrectas que en la inmadurez de muchos ancianos lo han tomado, lo han hecho. Esto Dios ha permitido para que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores, así como lo que pasó con Pablo, con el apóstol Pablo, y así como ha pasado con muchos líderes de las iglesias. Entonces, ellos ahora, para poder ellos tomar en cuenta personas que quieren, que ellos deseen que colaboren en el ministerio, tienen que aplicar todos estos requisitos. Tiene que la persona estar un buen tiempo en prueba. No puede fácilmente una persona decirse que quiere el obispado, anhela el obispado, ya subir de golpe como pastor. No. Hay un proceso. En muchos casos puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 10 años. Yo he visto el caso de un hombre que llegó a Dios. Dios le dio este don de enseñar y de predicar. Y los ancianos en la iglesia se dieron cuenta que el hermano tenía este don, pero empezaron a examinar su vivir, su caminar, empezaron a investigar quiénes eran su familia, pero sobre todo miraron que esta persona daba buen testimonio, no solo dentro de la iglesia, sino fuera donde él estaba. Y ellos empezaron a cultivarlo y ayudarlo para que ese don que él tenía sea ejercitado. Y es que eso es lo que tiene que hacer un hombre de Dios maduro. Si un hombre de Dios en la iglesia es maduro espiritualmente, no puede cortar las alas a los hermanos que tienen este don de enseñanza, porque esto vendría a ser egoísmo, y no puede haber el egoísmo, la envidia, porque a veces puede surgir esa envidia, porque puede haber un hermano más joven que tenga este don. Entonces, ¿cuál es el propósito de los ancianos en la iglesia? Los ancianos lo que tienen que hacer es ellos bajar para que otros suban, para que otros crezcan. Entonces, entendamos que la vida de los siervos de Dios en el pasado era eso. Ellos llevaron a muchos hombres a los pies de Jesús. El mismo apóstol Pablo. Ustedes no, en estas cartas miran cómo Pablo le está adiestrando, lo está instruyendo, lo está capacitando, lo está perfeccionando a su hijo espiritual Timoteo para que él asuma el ministerio de pastor. Vemos una madurez tan increíble en el apóstol Pablo, y este debe ser el ejemplo para muchos ancianos en la iglesia de Dios. Entonces, el hombre que anhela obispado, ¿sí?, debe de ser una persona que dé un buen testimonio, no solo dentro de su hogar, no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Entonces, qué importante tomar en cuenta esto, porque por el buen testimonio que él dé a la gente de afuera, muchas de las personas van a venir a los pies de Cristo. Pero quiero aquí explicar algo. Ojo, las obras justas que un hijo de Dios o que uno que anhela obispado miren afuera son solo como un canal para que esta persona escuche el Evangelio y venga a los pies de Cristo, porque ninguna persona se salva por el testimonio correcto de un cristiano afuera. Esto lo que genera simplemente es un deseo de preguntar por qué. Este deseo viene de parte de la gente incrédula, ¿no? Y ellos preguntan, dicen, pero ¿por qué esta persona es diferente? ¿Por qué esta persona no bebe, no toma, no frecuenta cavernas, o
aquí nosotros decimos bares, ¿por qué esta persona es fiel a su esposa? ¿Por qué esta persona su manera de vestir refleja pulcritud? ¿Por qué esta persona es honesta, es honrada, no roba, no miente? Entonces, cuando ellos tienen esta curiosidad, Dios los atrae y estas personas predican el Evangelio y muchos son ganados. Por eso es importante, y no solo hablemos de las personas que deben de tener estos requisitos para ser pastores, sino también para todos los que están dentro de la congregación. O sea, estamos hablando de los cristianos. Todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador y que entran a ser parte de la familia de Dios, están llamados a ser de buen testimonio para la gente que no conoce. Entonces, entendamos que la iglesia debe de ser de impacto positivo para el mundo. No debe ser tropiezo para la gente incrédula. Ha habido ministerios que han sido tropiezo, hombres que han sido piedra de tropiezo para que vengan al conocimiento y a la vida de Dios. Creo que el pasado de un hombre de Dios, cuando él no fue convertido, era algo distinto. O sea, no justifico, pero puedo decir, cuando nosotros morimos al mundo, a la carne, morimos, ya la vida pasada pasó. Por eso dice que la vieja naturaleza fue crucificada en la cruz, pero ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora somos nueva creación, es decir, Dios nos ha dado vida y por esa vida que tenemos nosotros debemos reflejar ese amor de Dios a las personas. El propósito es que el amor de Dios tiene que extenderse, no solo para nuestro hogar, no solo para la familia, no solo para la iglesia, sino también para las personas que no conocen de Dios. Eso quería compartirles y con esto cerramos los requisitos que debe de cumplir, ¿sí?, un hombre que anhela ser pastor de una iglesia. Dios, mediante en otro próximo programa vamos a entrar para hablar acerca ahora de los requisitos de los diáconos, ¿no? Y este va a ser un tema especial, un tema precioso y espero que dispongamos nuestro corazón para ese momento. Quiero agradecer a todos los que han estado acompañándome en esta hora. Soy su amigo Gabriel y que Dios los bendiga.